Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este curso tan interesante de microbiota. Espero que sea de interés de todos. Vamos a hacer un poco historia de lo que es la microbiota. Voy a meterme un poquito en faena, endógenamente, en principio, pues para que tengamos muy claro qué es lo que tenemos que ir viendo. Entonces, hablamos de microbiota y decimos que es un grupo de los microorganismos que reunidos en un nicho ecológico pueblan un hábitat. Tienen unos grupos de especies, unas que son estables y otras que son variables. Podemos definirlas en autóctonas, que son aquellas que presentan una asociación estable con una región determinada de organismo, desarrollando también una función demostrable que se adquiere desde el primer año de vida, y alóctonas, que son las que acceden a un hábitat ya colonizado. Están ya colonizados por la microbiota autóctona y se adquiere continuamente, con la ingesta de alimentos, con la bebida, con el medio ambiente, etcétera, etcétera. La microbiota tiene un peso aproximado de 200 gramos y el 40% del peso de las heces corresponden también a microbiota. La superficie de la mucosa intestinal, esos 500 metros cuadrados de intestino, también están colonizados por todo este ecosistema tan importante. Vamos a hablar del intestino, porque es la mayor superficie de contacto entre el interior y el exterior que tenemos en el intestino. Entonces, la homeostasis del intestino, la homeostasis depende completamente de la microbiota, del estado de esa microbiota. Sabemos que la microbiota se compone de bacterias, de hongos y levaduras, de arqueas, de virus, por supuesto, y de protozoos. Los seres humanos y los microbios son socios, como diría el doctor Volker Roch. Nosotros estamos íntimamente, tenemos una íntima relación con la microbiota, porque tenemos ahí esa interacción constante. Fijaros que hay 10 veces más microorganismos en el intestino que células en todo el cuerpo humano. O sea, es una barbaridad. Hay 10 veces más microbios que células corporales. Creíamos que éramos células y somos totalmente bacterias, microbiota. Más 100 veces más genes que las células corporales. Es decir, que somos una estructura absolutamente de estas bacterias tan importantes para nuestra vida, o sea, son vitales para nosotros, ¿vale? Es que al oír bacterias parece que como que no nos encuadra demasiado y ya siempre vamos a pensar en algo negativo, y no es así. Son bacterias que también contribuyen absolutamente a nuestro bienestar y a nuestra salud. También pueden revertir esta situación y esas mismas bacterias colonizarnos de una manera en sobrecrecimiento, y es cuando vienen realmente los problemas. Tenemos descritas más de 1000 especies de bacterias que están agrupadas en diferentes filos. El Firmicutes, que es un 80%, Faecalibacterium, Lactobacterium, el Clostridium,
Enterococcus, Roseburia, Eubacterium también, Ruminococos, los bacteroidetes, que también forman un 80% de esa microbiota, que son bacteroides, la prebotela prácticamente. El 10% actinobacterias, que es el Bifidum bacterium, proteobacterias, que son la Escherichia coli, más conocida, el Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Verrucomicrobias, que tiene la Akkermansia, que es tan importante y tan positiva esa bacteria, ¿vale? Y luego hay otros, entre ellos Dentis faerae, que tienen unos nombres como muy especiales. Muy bien. También es importante una agrupación en enterotipos. El proyecto MetaHit ha clasificado los patrones de normalidad de la microbiota intestinal humana, distinguiendo 3 enterotipos. El enterotipo 1 de bacterioides, enterotipo 2 de prebotela, enterotipo 3, a ver, esto por qué no se ve bien, de Ruminococcus. No lo pone aquí, pero lo vemos inmediatamente aquí en cada uno de nosotros. En cada uno, pues, va a predominar una especie bacteriana sobre las otras, por lo tanto, ejerce una influencia distinta en el intestino. En cada uno de estos enterotipos que tenemos en nuestro intestino de bacterias. Bien, el enterotipo 1, que dijimos que era bacteroides, es que no se veía muy bien, bacteroides, predomina la ingesta de proteínas, de animales, de grasas, producen esas bacterias vitamina B2, B7 y C. Fijaros que prácticamente de lo que ellas, de sus metabolizaciones, son los que nosotros nos servimos y ellas de las nuestras. O sea que imaginaros qué mundo cruzado de sinergia y de ayuda. Vale, el enterotipo 2, que es la prebotela, que bueno, predomina en la ingesta de carbohidratos en general, produce vitamina B y ácido fólico. El enterotipo 3, que es el Ruminococcus, favorece a la degradación y estimula la secreción de mucina dentro de las mucosas del organismo y favorece a la absorción de nutrientes. Bien, entonces, vemos que hay, como os estaba diciendo anteriormente, una verdadera simbiosis. La vida en conjunción de diferentes organismos en íntima asociación y por lo que se generan efectos benéficos para alguno de ellos, para alguno de los dos que estamos en contacto. Puede ser parasitismo cuando uno obtiene beneficio y al otro le perjudica, ¿vale? Puede ser neutralismo si ninguno de los dos obtiene beneficios ni perjuicios tampoco, ¿vale? Pueden ser comensalismos cuando uno se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica, ¿vale? Y puede ser mutualismo cuando los dos se benefician. La relación, como os pongo aquí, del hombre y la microbiota es simbiosis mutualistas, es decir, los dos nos beneficiamos, nosotros de nuestras bacterias y ellas de nosotros. Bien, entonces, Hipócrates ya en el 460-377 a.C. comentó que todas las enfermedades empiezan en el intestino. Esto ha sido un legado que nos ha dejado y que es de gran importancia porque gracias a eso entendemos
muchas de las cosas que también están ocurriendo con la microbiota, ¿vale? Fijaros que la leche materna es fuente natural de bacterias desde que nacemos. La evolución de la microbiota es prácticamente desde que el ser pues, nace, ya en el parto adquiere sus bacterias. La leche materna es fuente natural, como os he comentado, de bacterias probióticas con la capacidad protectora frente a distintas patologías. Esto es muy importante porque ya empieza ese desarrollo, ¿no? Posteriormente, la dieta a lo largo, por la evolución, la dieta a lo largo de toda nuestra vida puede tener cambios importantísimos en la composición de la microbiota. Es muy importante la dieta, es básica a la hora de, pues esto del desarrollo de esa microbiota en condiciones favorables para nosotros. Hay muchos tipos de microbiota que podemos, o sea, que afecta, la microbiota afecta, mejor dicho, a muchos sistemas de nuestro organismo y tiene una acción directa sobre ellos. Microbiota inmunomoduladora, ¿vale? Son especies apatógenas, es decir, que no son dañinas, de Escherichia coli, Enterococcus fecalis, y ambas son capaces de inducir respuestas inmunitarias específicas, lo que garantiza pues, un entrenamiento continuo del sistema inmunitario. Escherichia coli como principal actor. Bien, utiliza los carbohidratos y las proteínas normalmente. Prepara el medio para los microorganismos anaerobios. Tiene mayor potencial inmunomodulador que cualquier otra estructura. El Enterococcus, por ejemplo, utiliza carbohidratos y las proteínas. También acidifica el medio intestinal. Muy importante. Fijaros que siempre hablamos de la piel con un pH 5,5, ¿verdad? Luego hablamos que el interior de nuestro organismo tiene un pH 7,3, 7,4, ¿verdad? Pero el intestino tiene nuevamente en excelentes condiciones, tiene un pH de 5,5 también aproximadamente, ¿de acuerdo? O sea, que tiene un pH ácido. Entonces, el Enterococcus, en este caso de la microbiota inmunomoduladora, nos ayuda a que ese pH esté de alguna manera bien equilibrado, ¿vale? Bien, entonces neutralizan también los productos metabólicos de desecho, los álcalis de las bacterias proteolíticas, que son las malas, y estimula la síntesis de IgAs, de inmunoglobulina. Es decir, que fijaros qué importancia tienen estas bacterias en nuestro sistema inmune. La microbiota protectora. Bien, hablamos de la resistencia a la colonización del intestino delgado y del intestino grueso. El lactobacillus son los productores de H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, o como le conocemos normalmente, agua oxigenada. Es lo que va produciendo esta microbiota protectora del lactobacillus en el intestino, tanto en el grueso como en el delgado. La microbiota muconutritiva mantiene la integridad de la pared intestinal. La Akkermansia, esa bacteria que os he dicho que es maravillosa, el Faecalibacterium prausnitzii también tienen una acción directa sobre ese moco, ese moco que es donde se adhieren todas la capa de microbiota en el intestino, o sea que favorece que esté
en un ambiente idóneo, ¿vale? La microbiota sacarolítica. Vale, esta es una microbiota que degrada las fibras y apoya a la muconutritiva a romper estructuras que son muy complejas, ¿vale? Como los hidratos de carbono, por ejemplo. Entonces, es muy interesante también. Es una microbiota que también puede dar problemas. Bueno, todas pueden dar problemas, ¿no? Pero la sacarolítica, como se puede reconvertir y pueden colonizarla con una cantidad de bacterias que son más negativas para la salud. La microbiota neuroactiva, que produce el ácido aminobutírico. Es que las palabras no son tan fáciles. Lo que es GABA, ¿vale? Y modulan la síntesis de serotonina, algo importantísimo también en para nuestra vida, para nuestro desarrollo diario. Modulan los receptores neurotransmisores para estabilizar ese eje intestino-cerebro y sistema inmunológico, que es tan importante, en el que se mueve el mundo de la microbiota. La microbiota proteolítica produce productos de desecho o metabolitos que no son deseados. O sea, esta microbiota es la peor, entre comillas, ¿no? Porque también es la que produce esas aminas biógenas, el metano, el amoníaco, que cambian ese pH que es tan importante, que esté estabilizado, ¿vale? Interfiere en el metabolismo y produce hepatotoxicidad en muchísimos casos. Es la microbiota proteolítica, que puede ser la causa, de hecho es la causa de muchísimas inflamaciones, de cefaleas, de fatiga crónica, de alergias digestivas, de meteorismo, de diarreas. Bien, entonces, son unas microbiotas, o sea, son unas bacterias que alcalinizan el medio intestinal, ¿vale? Que lesionan en general, por esa misma razón, la mucosa, sobrecargan el hígado. Ahí nos encontramos con algunas bacterias como Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Aftiria, Pseudomonas, el Clostridium, que además de todos esos, pues genera enzimas procarcinógenas, la lengua un poco de trabo, ¿vale? Y nos queda la microbiota fúngica. Cuando hablamos de fúngica, hablamos pues siempre de levaduras, de hongos, ¿vale? Contribuye a la digestión de algunos alimentos, a la obtención de nutrientes. Generalmente generan energía y mantienen el medio intestinal sano, con lo cual también mantienen una salud general estable y buena. Fijaros que con todo esto que os digo, consideramos a la microbiota como un órgano con intensa actividad metabólica, porque es que es constantemente ese intercambio, ese metabolismo el que se está produciendo. Está ejercida por la acción, por supuesto, de enzimas bacterianos presentes también en el intestino, que actúan sobre los elementos de la dieta, es decir, lo que ingerimos generalmente. Bien, aunque la composición de la microbiota intestinal es muy, muy variable, de un individuo a otro, cambia, hay una uniformidad absoluta en las funciones metabólicas de todas estas microbiotas. Cada uno tiene sus cifras en cada una de esas microbiotas, que es lo que te hace estar o más o menos sano. Pensad también
que la microbiota tiene la capacidad de sintetizar compuestos esenciales para la supervivencia humana, ¿vale? Y para el resto de las bacterias también del intestino, para nuestro cuerpo, que no podemos digerir ni obtener energía de algunos elementos, como por ejemplo el almidón o la celulosa, y nuestra microbiota sí que puede, o sea que es muy interesante. Hay algo que ya está creando una escuela, una forma de vida incluso, y es que en el futuro, de verdad, muy, muy cercano, más allá de la composición del estudio funcional de la microbiota intestinal, será pues un elemento crítico en todas las revisiones médicas integrales del organismo. Esto ya nos lo decía Emma Allen, que es la directora general de biología de un instituto muy importante. Entonces, todo esto viene a darnos una herramienta nueva con una capacidad inmensa de conocimiento de nuestro organismo y también nos ayuda a entender, como es en este caso, que fijaros que estábamos hablando de la rosácea, pero es que es un trastorno que se genera precisamente en este desequilibrio interno. Vamos a ver, por eso hacemos esta historia antes y así es muchísimo más fácil pues, situarnos en ese contexto. Vamos a ver qué es eubiosis y qué es disbiosis, porque esto también es fundamental. Permitidme, que hace muchísimo calor. La eubiosis es el equilibrio, ¿eh? Es la estabilidad. La disbiosis es el desequilibrio, es el desorden tanto cuantitativo como cualitativo de la microbiota. Es decir, puede ser por cantidad o puede ser por calidad. Toda la microbiota bacteriana son definitivas, todas las microbiotas bacterianas, toda ella entera, con todas estas partes que estamos viendo que la componen, son definitivas para mantener ese estado óptimo de salud y la homeostasis, que siempre decimos intestinal, que es tan importante. Sin ellas no podríamos vivir. Es decir, son nuestras bacterias, pero es que es parte nuestra. Igual que hablamos de nuestras células, tenemos que hablar de nuestras bacterias, ¿de acuerdo? La alteración de estas bacterias desarrolla muchísimas enfermedades que ya las conocemos. Entonces, vamos a ver las causas que generan la disbiosis, la consecuencia en general de esta disbiosis. Siempre la vamos a cifrar en la dieta, en la baja ingesta de fibra, en la alta ingesta de hidratos de carbono, de proteínas, ¿vale? Vale. Y fijaros que esta baja ingesta de fibra va a impedir el correcto tránsito intestinal. Eso lo conocemos, todos lo manejamos en casa y se lo decimos a nuestros hijos y lo sabemos, ¿no? Favorece también la putrefacción y la fermentación. La alta ingesta de hidratos de carbono favorece a la fermentación y a la proliferación de levaduras. Nos encontramos muchos casos de estas personas pues, que toman muy poca proteína e ingieren muchos hidratos de carbono, con lo cual vemos que hay en estas personas podemos encontrarnos un sobrecrecimiento bacteriano referente a esta forma de alimentarse, ¿vale? Y cuando son proteínas, pues aumenta la putrefacción.
en general. Esto es lo que más conocemos, ¿vale? También el abuso de fármacos es otro desorden, otra disbiosis que nosotros procuramos a nuestro intestino, ¿vale? ¿Por qué? Porque destruyen la microbiota protectora, inmunomoduladora, inmunonutritiva, permitiendo el sobrecrecimiento de patógenos facultativos en todos los casos. Entonces, antibióticos, corticoides, aspirina, paracetamol, anticonceptivos, radiaciones y ultrasonidos en general son causas de disbiosis intestinal casi siempre, ¿vale? Vamos a ver cuáles son otras causas de disbiosis intestinal. Pues los cambios de pH, como hemos dicho antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque favorecen a la alcalinización y al desarrollo de los patógenos. Un déficit de ácido clorhídrico y enzimas pancreáticas también. Alteraciones de la motilidad intestinal, del movimiento. Enfermedades hepáticas o pancreáticas, envejecimiento, todo eso son las causas que produce la disbiosis en general. Esto con referencia a lo que ingerimos. Pero también hay otros factores medioambientales que tienen muchísimo que ver, como puede ser el estrés, como puede ser la contaminación, como pueden ser los pesticidas. También hay infecciones intestinales, como la salmonelosis, los parásitos, los hongos, que también causan grandes efectos de disbiosis intestinales. Bien, ¿cuáles son en general los síntomas que un paciente, una persona presenta cuando hay una disbiosis intestinal en general? Cansancio, dolor de cabeza, migrañas, piel muy seca, picores, pseudoalergias, que son alergias que parecen alergias, pero no lo son, en realidad no lo son. Hipertensión, ¿vale? Y luego ya asociados al intestino, en general, pues diarreas, estreñimientos, gases, dolor abdominal, hinchazón, en general, lengua blanca y seca, la lengua saborosa. Todo esto, estas intolerancias alimentarias, el colon irritable, el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, el Helicobacter pylori, todo esto son síntomas de las causas que la disbiosis intestinal está produciendo en nuestro organismo. O sea que fijaros qué gran batalla tenemos en ver, en asegurarnos que estas alteraciones, cuando se producen internamente, ya nos están contando que por fuera vamos a tener unas manifestaciones seguras, clásicas. También hay unas causas, o sea, unos síntomas que están asociados a la disbiosis intestinal, que son síntomas inmunitarios, alergias alimentarias en general, a pólenes, dermatitis atópica, asma bronquial, urticarias, infecciones de repetición, cistitis, faringitis, enfermedades autoinmunes en general, la misma rosácea. Es también un elemento que tenemos que tener en cuenta porque es un síntoma inmunitario asociado a la disbiosis intestinal. Tenemos también la obesidad, el colesterol alto, diabetes, hígado graso no alcohólico, por supuesto, aterosclerosis, bueno, innumerable. Síntomas también neurológicos, de disfunción en los neurotransmisores, como puede ser la depresión, la ansiedad, las alteraciones del sueño, déficit de atención,
autismo, se trata muchísimo el autismo desde la microbiota, trastornos alimentarios, etc. Las consecuencias de la disbiosis siempre van en función al déficit del butirato. El butirato, que es producido por el Faecalibacterium y el Bifidobacterium, tienen consecuencias de un déficit de aporte nutricional a las células epiteliales del colon. Es que es una capa de prácticamente una capa de células epiteliales. Favorece a la acción de las citoquinas proinflamatorias en general, a la pérdida de la integridad de barrera, la mucosa, de las tight adhesions, que son las uniones intercelulares en el intestino, responsables de la permeabilidad intestinal. Cuando perdemos esa permeabilidad intestinal y puede entrar cualquier cosa al intestino y desde el intestino puede salir hacia afuera, verdaderamente estamos en problemas serios, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un problema grande como el aumento de esas aminas biógenas? Esas aminas biógenas que, como veis, son la histamina, la triptamina, putrescina, espermidina, espermina, cadaverina, tiramina y feniletinamida. Estas son las aminas biógenas que tenemos nosotros en nuestro organismo y también las adquirimos desde fuera. Estas aminas biógenas son compuestos nitrogenados de un bajo peso molecular que generan las bacterias intestinales por decarboxilación de los aminoácidos en general, ¿vale? Estas son las aminas de las que os comento que tienen funciones pues, vasoactivas y psicoactivas, es decir, que tienen unas funciones excepcionales para nuestro organismo, implicadas en procesos de la división celular, esa mitosis, las poliaminas, intervienen en la transmisión nerviosa también, la histamina concretamente y la tiramina. Fijaros que estas aminas también son responsables de mantener el pH equilibrado en el organismo. Las aminas son importantes porque aportan un equilibrio hormonal a través de las vitaminas que se generan por la acción de las bacterias, de ese trabajo que hacen las bacterias, de la metabolización de las bacterias, ¿vale? Las vitalaminas. Los aminoácidos tienen un grupo de aminas. Estas son sustancias que derivan del amoníaco, la fórmula es NH3. Tiene un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, ¿vale? Cuando se sustituye un átomo de hidrógeno del NH3, pues los radicales que se generan se llaman aminas, ¿vale? Se producen en los alimentos también, en procesos de fermentación, esas bacterias, ¿vale? Produciendo intoxicaciones alimenticias en general, más de lo deseado. Las consecuencias de intolerancias cursan siempre con síntomas pues, parecidos a las de las reacciones alérgicas, pues dolor de cabeza, diarreas, urticarias, etc. Fijaros con todo esto que os comento, que ya lo decía Stephen también Hayun, y es una sentencia magnífica, decía que en la Tierra no vivimos en la era del hombre, vivimos hoy siempre en la era de las bacterias. Las bacterias son tan importantes o más que las células. Bueno, sin células tampoco iríamos a ningún sitio, es decir, tan importantes y lo dejamos ahí, pero no menos. Vale, entonces, para entender un poco más de lo que está pasando en un organismo cuando tenemos el problema de una rosácea, vamos a fijarnos en esas aminas biógenas en nuestro organismo
que en general y cuando hacen su buena función estimulan la maduración del sistema inmunológico, que eso es fantástico. Tienen un papel protector en cuanto a alergias alimentarias que nos ayuda muchísimo, estimulan las actividades enzimáticas, que es algo fundamental también para este proceso, elevan los niveles de inmunoglobulina, actúan sobre la diferenciación de linfocitos intraepiteliales, es decir, los que van, los encargados de un poco de seleccionar los patógenos y aislarlos, encapsularlos, etcétera, etcétera. Reparan la mucosa intestinal, también la mucosa en general, actúan sobre la contractibilidad muscular y la respuesta antiinflamatoria o inflamatoria en general. Están implicadas en la proliferación, como os he dicho antes, y la diferenciación celular, esenciales en el proceso, los procesos carcinógenos, crecimientos tumorales, etcétera, etcétera. Son reguladoras bivalentes e inducen a la apoptosis celular en presencia de altas concentraciones, killers automáticos, asesinos. Fijaros que la leche materna, asesinos para bacterias malas, la leche materna contiene poliaminas, es que os he comentado antes, durante las primeras semanas, como también os dije al principio en la lactancia, cuando hablamos de la evolución, la maduración de la mucosa en recién nacidos es la parte fundamental de la leche materna también. O sea, que fijaros qué importancia tiene la leche materna en cuanto a la configuración y la estabilización de la microbiota de un recién nacido. Vale, vamos a ver, perdonadme, aquí, funciones. Fuentes principales. Hemos visto las funciones en eubiosis, es decir, en equilibrio, que son las que os he comentado. Vamos a ver las fuentes principales de las aminas biógenas. La síntesis de la microbiota saprófita intestinal. La microbiota saprófita en un organismo que obtiene energía de materia orgánica muerta o de detritus desechados o de otros seres vivos, o sea, los cuales se extrae compuestos orgánicos que requieren para nutrirse, o sea, que lo que estábamos diciendo antes, lo que nosotros desechamos, las bacterias lo aprovechan y a la inversa, lo que ellas desechan, nosotros lo vamos aprovechando. Esa es nuestra microbiota saprófita, que es buenísima, ¿no? Que esa es la que tenemos y la que tenemos que conservar muy bien. Y luego ya la ingesta exógena, esas son las fuentes, la dieta, ¿no? Pues eso, en general la biosíntesis de novo a partir de aminoácidos como la arginina, la lisina. Entonces tenemos ahí importante que conozcamos bien cómo comparar esas bacterias, cómo hacernos un poco la idea de que las tenemos dentro, de que están con nosotros, de que conviven, de que somos mutualistas con ellos, pero que en un momento determinado se puede desequilibrar. Vamos a ver cómo se compensa en el organismo el exceso de aminas biógenas. Pues la MAO y la DAO, que son enzimas, pueden fallar también por IMAO, por el alcohol, disbiosis, por una bajada de bacterias protectoras, porque las bacterias protectoras tienen que estar, siempre son el primer frente contra toda la los patógenos que quieren colonizarnos. Entonces, si ese frente no está bien instalado, pues entonces
está en bajo número, pues la guerra puede estar perdida en ese aspecto. También se puede dar por trastornos genéticos en general. El aumento de aminas y también con consecuencias fisiológicas, un poco para terminar esta parte de presentación de microbiota y meternos en otra parte más concreta de lo que es la piel y cómo funciona la rosácea. Os diré que la feniletinamida y la putrestina, cuando están en aumento, pues hay también una presión sanguínea alta, eleva la presión sanguínea, incluso llega a producir insuficiencias cardíacas. La putrestina y la cadaverina reaccionan con nitritos, las nitrosaminas, que son cancerígenas. Es un poco el olor de esas dos bacterias son las de putrefacción absoluto. Las bacterias reductoras de sulfatos también, que son las saprófitas del colon, forman el ácido sulfídrico y utilizan el lactato y el hidrógeno. El sulfídrico es citotóxico, fijaros, y muy proinflamatorio, inhibe la oxidación del butirato, que el butirato es muy importante para nuestro organismo sano, reduce aportes de energía, altera en general la homeostasis intestinal y tiene un efecto inhibidor de función neuromuscular intestinal, con lo cual la motilidad queda muy reducida y prácticamente anulada, ¿vale? Son las bacterias también las productoras de metano. La metanobacteria, que es Smithy, asociado al enterococo, que también hacen que haya una motilidad intestinal en general muy bajita y también que puede degenerar en un intestino permeable. Da lugar a infinidad de patologías asociadas con la disbiosis, muchísimas. Bueno, en cuanto a la piel, hay cada vez más pruebas de que la microbiota de la piel es un elemento importantísimo en la salud humana. Algunas bacterias producen péptidos que son antimicrobianos, que defienden perfectamente contra bacterias patógenas, como Staphylococcus aureus, que es una bacteria que en sobrecrecimiento puede hacer muchísimo daño, llevar hasta la muerte. Conozco casos tremendos con el Staphylococcus aureus, casos tremendos, y ya ves, están ahí, pero si los tenemos bien controlados. En el momento que cogen un impulso de crecimiento desordenado, pues es como los tumores también. O sea, es que todo lo que el organismo no puede controlar puede causar pues alteraciones incluso mortales, ¿vale? Epidermidis es una bacteria que parece ser que protege contra alguna de las formas de prevención de cáncer, con lo cual, pues bueno, son excelentes noticias en general. Muy bien, pues dicho esto, vamos a ver un poco como repetición también, un poco como de alguna manera conclusiones, como conclusiones finales, cómo es el abordaje interno y externo de nuestro de la rosácea. Sabemos, ya vamos a concretar, vamos a ir hemos visto una generalidad, hemos visto el mundo de las bacterias, la extensión tan grande,
de lo que se componen, lo que pueden hacer de bueno, lo que pueden hacer de malo. Y ahora vamos a ver, en general, nos vamos a centrar en nuestra afección de rosácea. Sabemos que la histamina es una amina presente de forma natural en el organismo y que libera a través de las células del sistema inmune durante reacciones alérgicas sustancias actuando como vasodilatador. La histamina, lo conocemos muy bien. La histaminosis o acumulación de histamina en los tejidos es acumulativa, ¿vale? Como dijimos, la histamina es una sustancia del sistema inmune presente en nuestro cerebro cuyas funciones son regular la actividad del estómago, en general, fijaros, y actuar como neurotransmisor del sistema nervioso, reaccionando contra agentes alergénicos. Fijaros que la histamina nos la ponemos, nos la inyectamos, pues cuando tenemos un proceso alergénico en general. ¿Vale? Se pueden dar histaminosis por diferentes vías. Exógena, por fuera. Exceso de histamina que accede desde fuera en el alimento, naturalmente por ingesta, ¿vale? Y enteral, que se produce en personas que les cuesta asimilar y eliminar esa histamina, que no tiene por qué ser que el alimento en sí les haga daño, sino que el problema lo tienen ellos, que a esas personas, cuando hay un proceso enteral, es que les cuesta asimilar y eliminar esa histamina consumida. Aunque los valores de histamina no excedan de los valores normales, estamos diciendo, ¿vale? Y luego la endógena, que se da por varios mecanismos, donde los niveles de histamina aumentan y se descontrolan. ¿Qué es lo que liberan? Pues mastocitos o histaminas ante un alergénico, causados por el estrés, por cambios de temperatura, por infecciones, etcétera, etcétera. Esos mastocitos que libera la histamina tienen la función en la respuesta del sistema inmunitario a ciertas bacterias y a ciertos parásitos, pero además ayudan a controlar otros tipos de respuestas inmunitarias. Los mastocitos y los basófilos son células inmunitarias muy presentes en la piel y en las mucosas. Entonces, ¿por qué? Porque ahí almacenan gránulos de histamina que se liberan frente a diferentes estímulos, como estamos viendo. Estos mastocitos son los que están en el tejido conjuntivo, en la dermis, ¿vale? Que es muy próximo a los vasos sanguíneos. Esta histamina que se va liberando por estimulación del mastocito favorece a que haya una inflamación con objeto de eliminar, es una reacción de eliminación del patógeno que nos está afectando. Están implicados, entre otros, las reacciones de hipersensibilidad que ya conocemos, también cuando hablamos de productos, que tienen una que son para pieles hipersensibles. Estas son las pieles hipersensibles que cualquier reacción desencadena toda esta suerte de procesos que son proinflamatorios por excelencia, ¿vale? Muy bien. El precursor de esta histamina es la histidina. Quedémonos muy bien con estos términos, porque esta histidina es un aminoácido esencial, es decir, que lo necesitamos. Es fundamental para el mantenimiento de las células nerviosas y su neurotransmisión del cerebro a todos los órganos del cuerpo, con lo cual no es nada malo ni es nada perjudicial, todo lo contrario. Todo esto se hace malo cuando hay un acúmulo anormal, cuando no está funcionando correctamente, pero en general son elementos absolutamente favorables para nuestra salud, ¿vale? En el sistema circulatorio, fijaros que la histidina actúa produciendo glóbulos rojos y blancos, o sea, reduce también la presión arterial,
valiosísimo en la piel, la degradación de histidina de nuestras células dan como resultado del ácido urocánico, que se vuelve un protector más en todo lo que es el órgano cutáneo, la piel, debido a la capacidad de absorción de los rayos solares, que son los ultravioletas, que son tan perjudiciales para la piel, ¿vale? Vamos a ver la histidina en la alimentación, que se encuentra en general en los productos lácteos, en la carne, en pescado, por la acción de las bacterias y de la enzima descarboxilasa. Bien, en estos alimentos se desarrolla la histidina. En estos alimentos de carnes, de pescados, de lácteos, hay una descarbolización, ¿vale? Y se produce esta fermentación. Produce, como hemos visto, aminas biógenas en los alimentos, de manera que cuando los hemos ingerido pasan a nuestra circulación sanguínea, donde ejercen diversos efectos pues, tóxicos, como conocemos. La intoxicación que se causa por estas aminas biógenas son principalmente por histaminas y por tiramina. Una vez generada esta histamina en el alimento, fijaros que esta resiste cualquier tipo de tratamiento térmico, sea hervido, sea ebullición, sea bajas temperaturas, sea congelación, etcétera, sea la temperatura de conservación, no puede eliminarse su presencia. Cuando un alimento tiene este proceso de degradación de la histidina, ya la bacteria ha entrado y ya vamos a tener problemas con las histaminas en nuestro organismo. Fijaros que no supone un riesgo para la salud, pero provoca alteraciones, como es en el caso que nos ocupa del tratamiento de la piel, de la rosácea, generando pues, ataques principalmente a la epidermis, por ser tejido de protección, fundamentalmente en zonas concretas, llegando hasta su devastación, sobre todo en las zonas más expuestas, como puede ser la zona de las mejillas, ¿vale? Pues la degradación de la histamina, cuando no funciona, o sea, nosotros ya tenemos esa histamina servida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, evitar las comidas que no sean demasiado frescas, porque sabemos que ya va a tener histaminas esa comida. Hay comidas que ya van a tener histaminas como el queso, como son los encurtidos, como muchos alimentos que los vamos a ver también. Pero principalmente ya el que no estén en el momento más frescos o tener en la nevera, en el frigorífico mucho tiempo un alimento o lo que sea, ya va a tener dijéramos, una cuantía de histaminas importante. No es un problema para aquellos que tienen un mecanismo de degradación de histamina bueno. Para esos no representa un problema. No lo representa. Lo representa para todos aquellos que no lo tienen. Es decir, que la histamina en un organismo sano se descompone con la ayuda de dos enzimas, la DAO y la HNMT. No hay más. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué son esas dos enzimas? La enzima DAO, la diamina oxidasa, es la principal enzima que interviene en el metabolismo de la histamina, es la que la degrada, se encarga de limpiarla extracelularmente. Por ejemplo, en una comida rica en histaminas, como estábamos explicando, la DAO tiene una actividad restringida a tejidos específicos como el intestino, el riñón, la placenta. Las enfermedades intestinales pueden acompañarse con baja actividad de DAO. O sea, la DAO se produce normalmente en el intestino, por lo que puede que estas enzimas no se degraden comprometiendo pues, esa función intestinal.
Cuando este problema tiene lugar, nos encontramos ante una disbiosis intestinal, un SIBO, sobrecrecimiento bacteriano. ¿Vale? Estas enzimas tienen que funcionar. Si no funcionan correctamente, es cuando nos van a dar problemas a las personas que las tengamos en mala actividad, ¿vale? Las enzimas DAO, cuando están en déficit, causan un exceso de histaminas porque no tienen capacidad de degradarlas. Eso nos lleva ¿a qué? Pues a que vamos a tener una vasodilatación, un aumento de volumen de los vasos sanguíneos en general. Un problema. Ahí ya tenemos el problema interno de una rosácea. ¿Lo veis, no? Una persona que le está fallando sus enzimas proteolíticas. Está fallándole un sistema de degradación de la histamina. Entonces, esa persona, ya tenemos ahí que está comprometiendo también la parte protectora de su piel, que es la epidermis. Se la está cargando ella por dentro. ¿Lo veis, no? Por eso es tan importante que estemos sobre esta pista tan fundamental. La HNMT, la N-metiltransferasa, que es la otra enzima, limpia también ese espacio intercelular y disuelve la cohesión intercelular. También la llaman GST, transferasa. Nosotros la conocemos muy bien en Compositum porque la trabajamos. O sea, que la tenemos muy presente, esa enzima proteolítica. Es una enzima clave para la degradación de la histamina en bronquios y tiene mucha actividad en muchos tejidos, como es en el hígado, en el riñón, en el bazo, en el colon, en la próstata, en los ovarios, en la tráquea. Y hay una curiosidad que debemos conocer respecto al trastorno de estos mastocitos y de la liberación excesiva de histamina. Fijaros lo que os voy a decir, las alergias, las pruebas de alergia en la piel no arrojan valores positivos en su presencia, ojo, aun estando alterados. Es decir, que te pueden hacer una prueba de alergia y no dar positiva porque no representan estos factores. Así que esto tengámoslo en cuenta. Tenemos que la IG, la inmunoglobulina E, no está implicada en este caso de presencia de histamina. Entonces, no aparece positivizando la prueba. Acordaros de este detallito. Si persisten los síntomas, no hay anticuerpos IgE, puede pensarse en elevadas concentraciones de histamina, ¿vale? O que, por supuesto, no, o que, es que hay una reducción de actividad de la enzima DAO o también de la enzima GST transferasa, ¿vale? Existen test de enzimas DAO que están disponibles en muchos laboratorios y se utilizan normalmente para el diagnóstico de intolerancia a la histamina y lo utilizan mucho en el caso de migrañas, porque la migraña es una causa, o sea, un síntoma, perdón, de esta alteración de microbiota y de estas aminas biógenas, concretamente la histamina, que es otra de las consecuencias de la falta de actividad de esta enzima DAO. Muy bien, no todos los casos se explican por un exceso de histamina, por supuesto, pero podemos relacionarla con una posible implicación en todas estas afecciones de la piel, como es el caso de la rosácea. Lo que pasa es que no están conocidas. Yo las conozco de manejarlo, de buscar como loca siempre un origen interno y ver cuáles son los factores de alteración para poder también, como poco, poder orientar, como vamos a hacer ahora, hacia la alimentación más correcta y hacia otra forma de entender la dieta
porque cuando tenemos ese problema con las aminas, pues se hace necesario un cambio de alimentación y conocerlo. Bien, entonces, de hecho, en personas que padecen atopías ya se han observado liberación de histaminas frente a distintos estímulos, o sea, que no estamos para nada descaminados, es así, con ciertos alimentos también. En estos casos, así como en las rosáceas, podemos tener una actividad reducida de esta enzima DAO. Hay personas especialmente sensibles a estas aminas biógenas, ¿vale? Por los enzimas responsables de su detoxificación, es decir, las personas con una mala eficacia de detoxificación tienen, por supuesto y evidentemente, niveles más tóxicos. Es, vamos, impepinable. ¿Qué es lo que provoca la histamina en la piel? Picor, enrojecimiento facial por ataque a la dermis con inflamación, es decir, una vasodilatación, y a la epidermis con una devastación completa. También provoca intensos dolores de cabeza por intoxicación histamínica, blanco y en botella. Ahí no lo tenemos servidito. O sea, esto es una parte importante, lo que está ocurriendo dentro. Yo lo he sospechado siempre, siempre que he trabajado una rosácea directamente hace muchísimos años. Ya estaba pensando en esta histamina, siempre he pensado en ella como el origen interno de esta descompensación. Dentro del campo estético, nuestra función con la metodología CPS, por supuesto, consiste siempre en averiguar esas causas. Nosotros estamos en esa línea. Entonces, vamos a averiguar las causas que producen las alteraciones que estamos tratando para ayudar siempre a ese proceso autocurativo natural de la salud de la piel, que es tan importante, ¿no? Entonces, comprendemos el posible origen de un problema cutáneo que muchas veces se vuelve pues, incluso incapacitativo para una persona y que aunque seamos conscientes de nuestro trabajo desde la higiene y el mantenimiento, por supuesto, vamos a intentar la restauración del tejido epidérmico, del manto epicutáneo, y podemos también abordar esta patología con mayor claridad, por lo menos con mayor entendimiento, con un sentido especial. Si somos conscientes y conocedores de estos detalles que posiblemente incrementan esta afección, con toda seguridad diría yo, como son una serie de alimentos que intensifican este trastorno internamente. Bien, me preguntan, gracias, ¿por qué disminuye la enzima DAO? Esto es algo interno, es un fallo de nuestro sistema, puede ser por muchísimas causas que no, vamos, podríamos verlo, ¿no? Pero que no conozco, no te puedo decir con exactitud por esta razón, por esta y por esta. Sé que hay una disminución de esa enzima que es la que degrada la histamina, pero pueden ser muchas las causas, muchas. No tenemos que fijarnos ni en una ni en otra concretamente, ¿vale? De todas maneras, es una buena pregunta y la analizaremos para poder dar, si es que podemos dar contestación a esa pregunta que a mí me interesa también mucho. Vale. Entonces, esta exposición es fruto, quiero que sepáis, de la observación y de la experiencia mía, personal, en cabina durante muchísimos años, ¿no? Y tiene un carácter general, informativo y divulgativo que nos pueda orientar hacia las causas internas de la rosácea, donde al ser los primeros detectores y además tratar mecánicamente y cosmetológicamente la piel con mayor acierto, pues vamos a evitar el impacto de esas aminas biógenas y podemos, por supuesto, también derivar hacia un tratamiento interno si nosotros no tenemos esa capacidad, al menos poder derivar también para que en un marco de dermatología integrativa y de nutrición puedan orientarle con muchísima mayor puntualidad
Nosotros somos detectores, que no es poco, que no es poco. Y si vamos a trabajar muy bien mecánicamente por fuera y vemos, estamos conociendo ese contenido interno tan importante, que hasta ahora no hay estudios, es que esto no se dice, esto no lo oímos en ningún sitio. Entonces, por lo menos que tengamos esa posibilidad de ver este nuevo enfoque que combina esa terapia de dermatología y o nutrición bajo la observación del paciente pues, de una forma holística, ¿vale? Considerando pues, las diferentes áreas que pueden influir en la expresión o manifestación de cualquier alteración, complementando también y personalizando su tratamiento. Esta es nuestra dirección en general en Compositum. Aprovecho y hago una paradita mínima, que todavía nos queda, para poneros en contacto, las personas que venís de fuera, de Cofenat, si queréis tener, os voy a poner el teléfono de Eva Guillem. Es el 610 67 1812. Vale. Si queréis poneros en contacto con esta persona, es con quien, si queréis conocer más de Compositum y queréis conocer más cosas nuestras, pues es con esta persona con quien debéis poneros en contacto. Vale, seguimos. Entonces decimos que vamos a hablar un poco de los alimentos con altos contenidos de aminoácidos, ¿vale? Fermentados en general y ahumados. Encontramos histidina en ellos, así como en los lácteos, en la carne, en el pescado, que por presencia de ciertas bacterias muy comunes pueden formar histaminas pues, con muchísima facilidad. Los alimentos liberadores de histamina en general son cítricos, papaya, piña, nueces, fresas y claras de huevo. Son los alimentos liberadores de histaminas por excelencia. Entonces, fijaros también si podemos orientar a esa persona que tiene el problema y hacer un tratamiento integrativo también y decirle, mira, procura limitar esta ingesta para ver cómo funcionan. Los bloqueadores de la enzima DAO es el alcohol, el té negro y el verde. Bloqueadores de la enzima DAO, es decir, que si con estos elementos la enzima DAO no funciona. No funciona, la hacen inútil, vamos, o sea, no degrada histamina cuando estamos con la ingesta de alcohol, té negro y té verde. Ojo. Los medicamentos, que son inhibidores de la enzima DAO, entre otros, el acetilcisteína, sabéis que ese es el que fluidifica las mucosidades, ¿vale? La aspirina, cefuroxina, codeína, metamizol, el norotil, diazepam, etc. Estos son medicamentos que inhiben la enzima DAO, porque la respuesta de por qué disminuye la enzima DAO, pues te estaba diciendo que había muchísimos factores que son genéticos, funcionales de la persona, pero que externamente todos estos, que te decía que ahora los citaríamos, también modifican esa enzima, ¿ves? Entonces, alimentos prohibidos, pues es el alcohol. En este caso, a las personas que tienen ese problema, las carnes y los pescados fermentados o ahumados, sobre todo, alimentos enlatados o encurtidos en general, los productos lácteos fermentados como el yogur, el kefir, el queso añejo también van mal para esas personas. Los frutos como cítricos y fresas, fatal. Las verduras, tomates, espinacas y col, mal, porque son los que provocan esa histidina, esta histamina en general. En legumbres, pues garbanzos, soja en grano, cacahuetes. En especias, la canela y el chocolate, fatal, el trigo.
¿Cuál sería una dieta apropiada? Los alimentos frescos en general, frutas frescas, excepto las prohibidas que hemos dicho anteriormente, los cítricos, la papaya, acordaros, ¿verdad? Bien, las verduras frescas. Los cereales, quitemos el trigo, vamos al arroz, al maíz, al mijo, a la avena, al sorgo, ¿vale? Ahí tenemos una orientación para estos posibles clientes, pacientes, y podemos ayudar muchísimo. Entonces, esa es la rosácea, su solución cosmetológica. Seguro que te has encontrado con serios problemas de rosácea muchas veces en consulta a lo largo de la carrera profesional y te preguntas qué ocurre con este tipo de alteración, que puede incluso limitar el bienestar, como hemos dicho antes, las relaciones interpersonales, laborales, sociales de las personas que lo padecen. Es que es terrible, es que es terrible. Hay muchísimos afectados que realizan todo un peregrinaje de especialistas en especialistas sin conseguir siquiera una leve mejoría. Entonces, bueno, siempre nos han dicho que la rosácea es un trastorno inflamatorio, lo es, ya lo estáis viendo, crónico y recurrente, ya lo estáis viendo, de la piel que afecta generalmente a la zona facial, zona de exposición, pómulos, nariz, mentón, frente. En personas de mediana edad, en general empiezan ahí. Es un problema de alimentación, ¿lo veis? Un problema de microbiota también, ¿lo veis? Es un problema de bacterias, ¿eh? Ya nosotros sabemos un poco focalizar el tema. Bueno, aunque sus manifestaciones son variadas, en general, pues se caracteriza por una reactividad cutánea que sí está incrementada con frecuentes episodios de enrojecimiento facial, porque repetimos, la dieta guarda un papel fundamental en todo esto, ¿vale? En esa cuperós que acompaña a menudo, constante a la rosácea de granos, de contenido purulento. De hecho, esta es la única definición de rosácea a nivel clínico que yo conozco, ¿vale? También aseguran que actualmente no existe cura conocida para la rosácea, pero algunos tratamientos resultan favorables a su desarrollo con los corticoides tópicos. Horror, los corticoides. Pues corticosteroides o glucocorticoides son sustancias con un elevado poder antiinflamatorio. Sí es cierto que aplicadas tópicamente, o sea, directamente sobre la piel, constituyen una pieza fundamental en el tratamiento de múltiples enfermedades de la piel. Es recurrente el corticoides, ¿vale? Pero, ¿qué efecto tiene el corticoides en la piel? El corticoide, hemos dicho que es antiinflamatorio, que es vasoconstrictor local, inmunomodulador e inmunosupresor. Es un apopóptico y antiapopóptico. La apoptosis se define como muerte programada de las células. Es un asesino, inducida en los procesos que tiene a cabo en el interior del organismo. Se sabe que los corticoides pueden, por una parte, inducir la desaparición de diferentes tipos de células, fundamentalmente las involucradas en la respuesta inflamatoria en general, pero por otra parte también aumentan la supervivencia celular. Fijaros lo que os voy a decir. Es antipruriginoso, es decir, disminuye claramente el prurito, el picor o el eczema, pero lo más peligroso es su efecto. Es su efecto. Antiproliferativo. Produce una disminución brutal de la reproducción local o mitosis, de la reproducción celular epitelial. Es decir, pensad lo que os voy a decir ahora mismo. Fijaros, estoy trabajando con un problema de histaminas, con un problema de falta de degradación porque los enzimas proteolíticos no funcionan, con lo cual hay una acumulación, histaminosis, una inflamación de la piel, una vasodilatación, un problema importante y sobre todo una devastación de epidermis. Y le voy a poner, sí,
un corticoides que va a bajarme la inflamación, perfecto, pero que ya la enfermedad en sí, la patología en sí, me está degradando la epidermis, que es tan finita, como ya bien sabéis, como un pelo de grosor, pero que es la protección absoluta de la piel y de todo mi organismo, y por la acción del corticoides voy a eliminar la posibilidad de crecimiento epitelial, es decir, del crecimiento de la epidermis, de su desarrollo. La voy a devastar todavía más. Por eso la reacción de rebote es nefasta, nefasta. Ahí tenéis la explicación absoluta, pero además la explicación técnica, que en cualquier prospecto del corticoides te va a poner que es antiproliferativo. Y eso es lo que significa ser antiproliferativo. Muy bien, pues ante una nueva lectura de la piel y de la contribución estética de la rosácea, vemos esto, que frente al planteamiento clínico y siempre desde la higiene y el mantenimiento de la piel, cuyo tratamiento cosmetológico corresponde al personal que se relaciona básicamente con la cosmetología, la estética o la medicina natural, pues la metodología CPS aborda el problema de rosácea centrando su objetivo en la recuperación de ese tejido epidérmico. Ya tenemos la parte vista, la parte interna, vamos, por lo menos ya la reconocemos, entendemos de qué va la cosa, vamos a asesorar en cómo puede conducirse la persona con la dieta, que es importante, y vamos a trabajar exactamente dónde se produce la alteración, en la implicación reactiva, donde hay una carencia y una devastación del tejido epidérmico epitelial, cuya función es intrínsecamente la de protección. Efectivamente, la piel aparece enrojecida en ciertas zonas, que son las mismas, en las que la epidermis ha quedado en un punto de disfunción tal que le resulta insuficiente para realizar su acción cubriente y necesariamente protectora de la dermis, debido a su débil presencia. En casos extremos podemos casi apreciar literalmente la dermis, ese sonrojo tan grande, son los síntomas clásicos de la rosácea, del enrojecimiento, la reactividad absoluta a cualquier cosmético, ¿lo veis? La dilatación de los capilares, la aparición de infecciones, de granos purulentos con Demodex folliculorum, etcétera, 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 que complican absolutamente todo esto. Entonces, tenemos la solución de una rosácea que sabemos que se basa en esa reepitelización y reconstitución del epitelio organizado, ¿vale? La epidermis, con unas estructuras de protección más comprometidas. Con esta alteración, tanto los melanocitos, los queratinocitos, las células de Langerhans, el cemento intercelular van a verse mucho más protegidos. Vamos a trabajar, a cubrir. El tratamiento con corticoides, pues imaginaros, resulta antiproliferativo, procura a la epidermis una mayor fragilidad todavía, un adelgazamiento y un debilitamiento brutal, con lo cual, indudablemente, estamos agravando, lo puedo decir en voz más alta o más baja, me da lo mismo, pero más clara, ¿no? Agravando significativamente el problema de rosácea, por eso no le encuentran solución, si es que la solución clínica es, vamos, de chiste, es poner a la zorra a cuidar a las gallinas. Entonces, agrava, pues lejos de ofrecerle a la piel una solución, la agrava infinitamente más. Compositum propone al mercado pues cosmetológicos, la crema epidérmica concretamente, dentro de una metodología necesaria porque está localizada en cualquier buscador que tiene esa función. La única formulación mundial que ofrece garantías en la recomposición del tejido epitelial o epidérmico. Vamos a ver, pues mirad cómo se compone la epidermis, si veis, esas 5 capas, la basal, la espinosa, la granulosa, la lúcida, la córnea, que es avascular, que no tiene riego sanguíneo. Esta es el tejido que más sufre
en todos los procesos. Pero concretamente en este de la, por supuesto, de la rosácea, infinitamente más. Infinitamente más. Este es un corte de la piel de composición, ¿veis? Entonces, la epidermis es la que realmente va a sufrir muchísimo desgaste por la acción de la histamina internamente y luego por el corticoides que le aplican nuevamente, a veces incluso con antibióticos, corticoides, o sea, la complicación es brutal, brutal. Veis que tiene de 0,04 a 1,5 milímetros de espesor, cuando hablamos de las plantas y las palmas, el mayor espesor, el menor espesor en la zona de contorno de ojos, y la epidermis es el epitelio escamoso estratificado y queratinizado. Eso es la capa córnea, ¿no? El origen de apéndices, de uña, de pelo, glándulas sebáceas. Hay tres tipos de células importantes, los queratinocitos, los melanocitos y las células de Langerhans, que hay que proteger y que evidentemente con todo ese sufrimiento al que está sometido, ese pelo de grosor no aguanta. Y nos encontramos que vamos, tiene un problema gravísimo. Fijaros que la epidermis supone un 5% del espesor de la piel. Veis que la dermis tiene un 95% del espesor de la piel, que es más gruesa y mucho más gruesa incluso en la espalda, es rico en redes nerviosas, está vascularizada. Ahí las células más importantes, ya lo sabéis, fibroblastos, macrófagos, linfocitos, mastocitos, colágeno en un 70%, elastina, ácido hialurónico también, por supuesto. Vamos a ver la capa más interna, lo veis, el lóbulo de adipocitos están separados, es la dermis profunda, ¿vale? Vamos a ver. Las propiedades de la piel, la viscoelasticidad, la capacidad de estiramiento temporal, se basa muchísimo en la epidermis, esa capacidad de estiramiento, la capacidad de recuperación después del estiramiento máximo. Propiedades tensoras de la piel, también por supuesto la dermis, porque las estrías es un factor culpable de esa capacidad de tensión, de estiramiento temporal, la extensibilidad de la piel, es importante tenerlo en cuenta. Los anexos cutáneos, las glándulas secrinas, apocrinas. Fijaros la cicatrización, que es muy importante, porque es un conjunto de procesos biológicos, físico-químicos, celulares producidos como respuesta ante una lesión, cuya finalidad es obtener la recuperación funcional. ¿Veis? Esto es una recuperación llevada a cabo por una compañera nuestra, y esa cicatriz la cicatrización es un proceso reparativo del epitelio y del reemplazo de la dermis por tejidos fibrosos. O sea que es sencillo relativamente y podemos dar unos resultados brutales, que es los que estamos dando, ¿vale? En cuanto a cicatrización. Podemos encontrarnos con un cierre primario, el cierre primario retrasado, cierre secundario cuando hay heridas de espesor total, la contracción y epitelización, las heridas de espesor parcial, epitelización también, nos podemos encontrar. Sobre todo con que la proliferación no sea, esos queratinocitos que están migrando desde las áreas vecinas, no sea la más correcta, porque ese es el factor de crecimiento. El queratinocito es la célula por excelencia que va creciendo, se genera en esa capa basal de la epidermis y va creciendo constantemente hacia arriba hasta que atraviesa todas esas capas que hemos visto al principio y llega a la capa córnea, ya habiendo dejado
todas sus funciones nutritivas y todas sus funciones fisiológicas estabilizadas en cada una de las capas por las que atraviesa. Es decir, que cuando llega arriba llega queratinizado, llega como una queratina única y exclusivamente, ¿vale? Bien. Bien. La duración, por todos los factores que aumentan los fibroblastos, los queratinocitos, como estamos diciendo, las células endoteliales, pues ese colágeno, la fibroplasia, sustitución de la matriz celular provisional por estructuras de colágeno. Vamos llegando, fijaros los mastocitos que os he dicho antes, esos sacos que liberan histamina. Histamina es cuando se encuentran con un alergénico, un alérgeno, van liberando esos pequeños, esas pequeñas estructuras que son los mastocitos. Fijaros cómo se trata una rosácea, reepitelizando toda esa parte que está completamente con la epidermis devastada. O sea, lo tenemos muy claro, muy claro, muy claro cómo proceder, por lo menos en compósito. Y por fuera. Ahora ya se borda porque lo hacemos por fuera y lo sabemos hacer también por dentro, sabemos qué es lo que le está costando. O sea, es que yo pongo siempre este ejemplo. Este ejemplo es este, ¿lo veis? En el tratamiento de la rosácea. Esta es la epidermis, imaginaros, todo este verde es la epidermis. Aquí falta epidermis, pues es lo que se ve. Fijaros aquí, como falta epidermis, y estás viendo estas calvas tan importantes. Pues es así como trabajamos nosotros en Compositum, es como damos solución a tratamiento de rosácea, que sabemos que tiene solución, la tiene, lo manifestamos, estamos trabajando muchísimo, es una de nuestras grandes especialidades y pues, esto es más o menos de lo que se trata el abordaje tanto interno como externo de la rosácea. Yo espero no haberos cansado muchísimo y que, bueno, os haya interesado, que hayáis descubierto una parte importante para poder mirar ahora, hacer una lectura diferente de esas pieles que desconocíamos así antes y que nos siguen diciendo que no tienen tratamiento, siguen tratándose con antibióticos, con corticoides y esa sabemos que no es absolutamente la fórmula. Conocemos muy bien cuál es el proceso que debemos seguir y bueno, yo me quedo a vuestra absoluta disposición para cualquier pregunta, cualquier cosa que necesitéis conocer. Y en fin, también repito el teléfono de Eva para las personas que no son de Compositum y que efectivamente necesiten contactar con nosotros porque es la persona que lo ha promovido para sobre todo para profesionales de las terapias naturales, que son tan importantes que tengamos esta visión integrativa, esta visión general, esta visión holística del organismo y que sepamos un poco que no está todo el pescado vendido con las rosáceas y las rosáceas están ocupando, no sabéis, los ríos de tinta que están ocupando esta alteración y diciendo, evidentemente, que no hay solución. Pues bueno, sabemos que la hay y en ello estamos. Pues yo por mi parte no quiero
Gracias. Yo, por mi parte, tampoco quiero robaros más tiempo. Dijimos que iba a ser como 1 hora y media. Normalmente hago los webinars de 1 hora, pues 1 hora y media. Así, una pregunta me dice. Internamente, ¿podemos también recomendar recuperar la microbiota en casos de piel sensible, eczemas? Por supuesto. Si ya nos presentan esa sensibilidad, es que algo por dentro no está funcionando correctamente. Ya tenemos que intuir que algo en la dieta está haciendo que esa persona también esté complicando y comprometiendo su protección, es decir, su epidermis. Claro, por supuesto. Siempre que tengamos esas hipersensibilidades, esos problemas tan importantes, de esas faltas de... Es que ya una persona avezada está viendo que hay una falta de un tejido, hay falta de tejido. ¿Lo veis? En esa imagen de ahí está faltando tejido. Si me falta tejido, ¿no veis el resto? Como el color es diferente, la forma es diferente, ahí no falta tejido, pero en esa zona me está faltando tejido. Al faltar el tejido de protección, pues mira, se está infectando. ¿Veis cómo en el resto no se infecta? Se infecta ahí porque las células de Langerhans no tienen capacidad de respuesta. Es que no existen, es que no hay células de Langerhans. Entonces, cualquier tipo de patógeno va a colorizar ahí en esa piel. Va a alterar la microbiota externa, la de la piel. Pero escuchad, por dentro su microbiota también está en una alteración muy grande y ahí se han desarrollado por las bacterias determinadas unas aminas biógenas que están haciendo que haya una sobrecarga de histamina. Y cuando hay una sobrecarga de histamina, puede ser que además esa persona también no tenga la capacidad de su enzima DAO o de su enzima GST transferasa para poder degradarla, esa bien, no lo voy a decir, descarbosilación de esa enzima. ¿Lo veis? Entonces se va a complicar todavía mucho más. Pues muchísimas gracias. Siempre encantados de recibiros y hasta la próxima. Muchas gracias.